Hay mansiones que cuentan historias de gloria y hay mansiones que susurran tragedias. El Kennedy Compound, en Hyannisport, Massachusetts, hace ambas cosas a la vez. Casas blancas junto al océano Atlántico, jardines perfectos, muelles privados donde veleros brillan bajo el sol de verano. Desde afuera parece el sueño americano hecho arquitectura. Pero la gente que vive cerca tiene otro nombre para este lugar. Lo llaman la casa más maldita de América. Las cifras son brutales. Joseph Patrick Kennedy tuvo 9 hijos. 4 murieron violentamente antes de cumplir 50 años. Explosiones, aviones estrellados, balas en la cabeza. Más de 15 nietos y bisnietos han muerto jóvenes. Sobredosis, accidentes, ahogamientos. Una cadena de tragedias que desafía cualquier explicación estadística. ¿Es esto una maldición sobrenatural, un castigo divino, o algo mucho más oscuro y humano? Antes de continuar necesito pedirte algo. Lo que estás a punto de escuchar es una investigación sobre cómo la ambición sin límites destruye generaciones enteras. Si crees que esta historia merece ser contada, suscríbete al canal y activa la campana. Dale like. Tu clic es lo único que mantiene vivas estas historias que otros prefieren olvidar. Comenta tu teoría. ¿Maldición sobrenatural o autodestrucción? La respuesta no está en libros de brujería. Está en las paredes blancas de estas casas, en las habitaciones donde un padre sacrificó a su hija, en los jardines donde niños aprendieron que ganar era lo único que importaba. Esta es la historia del arquitecto que construyó un imperio y una maldición. Pero para entender por qué esta casa hermosa se convirtió en mausoleo, debemos regresar al momento en que el arquitecto puso la primera piedra. No en Hyannisport, sino en las calles sucias de Boston, en 1888. Joseph Patrick Kennedy nació el 6 de septiembre de ese año en East Boston, un barrio irlandés donde el olor a pescado podrido se mezclaba con el humo de las fábricas. Su padre era tabernero. Su madre rezaba el rosario cada noche pidiendo que sus hijos escaparan de la pobreza. Pero la pobreza no era el único enemigo. En el Boston de 1888, ser católico irlandés significaba ser ciudadano de segunda clase. Los anglosajones protestantes controlaban los bancos, las universidades, los clubes privados, y dejaban muy claro que los irlandeses no eran bienvenidos. Joseph creció mirando esas puertas cerradas, y tomó una decisión que definiría todo lo que vino después. No solo sería rico, sería tan rico y tan poderoso que esas puertas tendrían que abrirse, y si no se abrían, las derribaría. A los 25 años, Joseph ya era el presidente de banco más joven de Massachusetts. ¿Cómo lo logró un hijo de tabernero irlandés trabajando 20 horas al día? Mintiendo cuando era necesario, haciendo alianzas con quien fuera necesario. Durante la Primera Guerra Mundial, Joseph ganó su primera fortuna vendiendo barcos al gobierno. No importaba que los barcos estuvieran sobrevalorados, no importaba que algunos apenas flotaran. Lo que importaba era ganar. Luego vino la prohibición. De 1920 a 1933 vender alcohol era ilegal en Estados Unidos. Para la mayoría de los americanos eso significaba sed. Para Joseph Kennedy significó oportunidad. Documentos históricos y testimonios de la época vinculan a Joseph con contrabando de whisky desde Canadá. Más oscuro aún, múltiples investigaciones lo conectan con Frank Costello, uno de los jefes de la mafia más poderosos de Nueva York. Joseph nunca fue arrestado. Era demasiado inteligente para eso. Usaba intermediarios, empresas fantasma, cuentas bancarias en nombres falsos. Pero el dinero que llenaba sus bolsillos olía a alcohol ilegal y sangre de mafia. Con ese dinero compró su siguiente conquista, Hollywood. En los años 20, Joseph se mudó a California y se convirtió en productor de cine. Ganó millones. También tuvo un affair público con la actriz Gloria Swanson, mientras su esposa Rose permanecía en Boston con los hijos. Joseph no se molestaba en esconder sus infidelidades. ¿Por qué habría de hacerlo? Las reglas no aplicaban para él, porque para entonces, Joseph ya había conseguido su mayor trofeo estratégico. En 1914, a los 26 años, se había casado con Rose Fitzgerald, hija del alcalde de Boston. No fue un matrimonio por amor, fue un matrimonio por poder. Rose le daba legitimidad política, Joseph le daba dinero y estatus. Y juntos decidieron construir algo que ninguna familia irlandesa había construido antes, una dinastía que gobernaría a América. Rose comenzó a tener hijos, Joseph Jr. en 1915, John en 1917, Rosemary en 1918, y así hasta completar 9, 4 varones, 5 mujeres. Pero Joseph no los veía como hijos,
Los veía como soldados en su guerra personal contra el establishment protestante. Y como cualquier general, Joseph tenía reglas absolutas. Regla número 1. Los Kennedy no pierden. Regla número 2. Si pierdes, no eres un Kennedy. Regla número 3. Ganar es lo único que importa. Las cenas familiares eran interrogatorios. Joseph sentado a la cabecera de la mesa preguntando a cada hijo qué habían logrado ese día. Si la respuesta no era lo suficientemente impresionante, Joseph simplemente dejaba de mirarlos. Para los niños Kennedy, la invisibilidad de su padre era peor que cualquier castigo físico, porque significaba que habías dejado de existir. Rose colaboraba con el sistema, no por crueldad, sino por supervivencia. Había aprendido temprano que su marido la engañaba públicamente. Había aprendido que protestar era inútil. Entonces se refugió en la religión, misa diaria, rosarios interminables y una distancia emocional con sus hijos que nunca cerraría. Los amaba según decía, pero el amor en la familia Kennedy siempre era condicional. Dependía de ganar. Joseph tuvo tanto éxito acumulando poder que en 1938 el presidente Franklin Roosevelt lo nombró embajador en Reino Unido, primer católico irlandés en ese puesto. Joseph había derribado otra puerta, pero su tiempo en Londres terminó en desastre. Joseph creía que Hitler ganaría la guerra y que Estados Unidos debía negociar con los nazis. Cuando sus comentarios se hicieron públicos, Roosevelt lo obligó a renunciar en 1940. Joseph regresó a América humillado. Su carrera política personal había terminado. Pero Joseph Patrick Kennedy no era un hombre que aceptara la derrota. Si él no podía ser presidente, entonces su hijo lo sería. Y así en su mansión junto al mar en Hyannisport, el arquitecto comenzó a diseñar su obra maestra. Un presidente católico, un imperio Kennedy que duraría generaciones. Lo que el arquitecto no sabía era que cada ladrillo que ponía en la fundación del poder era un clavo más en el ataúd de sus hijos. Y con esa filosofía brutal grabada en el corazón de cada hijo, el arquitecto compró un pedazo de paraíso en Cape Cod en 1926 y comenzó a construir su fortaleza. Hyannisport era entonces un pueblo de pescadores en Massachusetts, un lugar donde familias ricas de Boston pasaban veranos tranquilos junto al océano Atlántico. Joseph pagó $25,000 por una casa blanca con vista directa a Nantucket Sound. Para los estándares de hoy esa cantidad equivaldría a varios millones. Pero Joseph no compró la casa por las vistas. La compró porque necesitaba un lugar donde nadie pudiera observar lo que estaba construyendo. Un laboratorio donde experimentar con sus hijos lejos de miradas ajenas. Una fortaleza donde las reglas del mundo exterior no aplicaran. Durante las siguientes 2 décadas, Joseph compró las propiedades vecinas una por una. Cuando sus hijos se casaron, construyó casas adicionales dentro del mismo terreno. Para 1960, el Kennedy Compound ocupaba 6 acres de tierra privilegiada. 9 edificios principales, casas blancas con techos de tejas oscuras, un muelle privado donde veleros blancos se mecían con las olas, canchas de tenis, jardines amplios, una playa privada. Desde el océano parecía un pequeño pueblo para una sola familia. Desde adentro era un campo de entrenamiento militar, disfrazado de paraíso. Joseph tenía 9 hijos para ese entonces. Joseph Jr., el heredero perfecto nacido en 1915. John, el segundo hijo enfermo nacido en 1917. Rosemary, la hija con dificultades de aprendizaje nacida en 1918. Kathleen, la rebelde encantadora, nacida en 1920. Eunice, en 1921. Patricia, en 1924. Robert, en 1925. Jen, en 1928. Y finalmente, Edward, el bebé de la familia, nacido en 1932. Cada verano, los 9 hijos convergían en Hyannisport. Y cada verano Joseph dirigía lo que la familia llamaba las Kennedy Olympics, carreras de veleros donde solo el primero recibía felicitaciones, partidos de fútbol americano donde tackles violentos eran celebrados, competencias de natación donde llegar segundo significaba haber perdido. Joseph observaba desde la terraza con un cronómetro en la mano y una libreta donde anotaba quién ganaba y quién fallaba. Los ganadores cenaban con él esa noche. Los perdedores comían en silencio mientras Joseph los ignoraba. Las cenas eran peores que las competencias. Joseph sentado a la cabecera de una mesa larga, interrogando a cada hijo sobre política, historia, economía. Si no sabías la respuesta, Joseph te ridiculizaba frente a todos.
Rose presidía el otro extremo de la mesa sonriendo tensamente, rezando en silencio para que la cena terminara sin gritos. Pero los gritos siempre llegaban. Joseph golpeando la mesa. Joseph señalando la puerta a quien no cumpliera sus estándares. Joseph repitiendo su mantra: los Kennedy no quieren perdedores aquí. Detrás de la imagen perfecta de familia veraniega, la realidad era más oscura. Joseph seguía teniendo affairs públicos. Traía amantes al compound, mientras Rose fingía no verlas. Rose respondía refugiándose cada vez más en la iglesia católica. Misa diaria en la parroquia local. Rosarios interminables en su habitación. Y una frase que repetía como escudo: es la voluntad de Dios. Cuando los hijos preguntaban por qué papá no dormía en casa algunas noches, Rose decía: tu padre trabaja muy duro, debemos ser agradecidos. El compound se convirtió en símbolo perfecto de lo que Joseph estaba construyendo. Desde afuera belleza, éxito, familia americana ideal. Desde adentro presión brutal, amor condicional, competencia despiadada. Era una fortaleza que protegía a la familia Kennedy del mundo exterior. Pero también era una prisión que no dejaba escapar a nadie. Las paredes blancas no solo mantenían fuera a los extraños, mantenían adentro los secretos. Y el primer secreto oscuro estaba a punto de emerger. En una de esas habitaciones blancas, Joseph Kennedy cometería un crimen tan brutal que muchos creen que ese fue el momento exacto en que la maldición comenzó. El arquitecto invisible diseñó una fortaleza para proteger a su familia del mundo, sin saber que la verdadera amenaza crecía dentro de sus propias paredes blancas. Pero detrás de las paredes blancas y los jardines perfectos del compound, el arquitecto cometió su primer crimen. Un crimen tan oscuro que muchos creen que desató todo lo que vino después. Rosemary Kennedy nació el 13 de septiembre de 1918, la tercera hija de Joseph y Rose. Desde el principio algo no estaba bien. Rosemary tardó en caminar, tardó en hablar. En la escuela, mientras sus hermanos destacaban, Rosemary luchaba con las letras más simples. Los doctores estimaron su coeficiente intelectual entre 60 y 70. No era severamente discapacitada, pero en una familia donde la perfección era obligatoria, Rosemary era el defecto inaceptable. Durante años Joseph y Rose intentaron esconderla. Contrataron tutores privados. Enviaron a Rosemary a escuelas especiales, lejos de Massachusetts. En las fotos familiares, Rosemary aparecía sonriendo hermosa, cuidadosamente posicionada entre sus hermanas, para que nadie notara que algo andaba mal. La estrategia funcionó mientras Rosemary fue niña. Pero cuando llegó a los 20 años, los problemas se multiplicaron. Rosemary comenzó a tener cambios de humor violentos. Gritaba sin razón aparente. Se escapaba del convento donde vivía durante las noches. Regresaba al amanecer sin explicar dónde había estado. Los doctores hablaban de comportamiento sexual inapropiado en sus reportes confidenciales. Para Joseph, esto era más que un problema médico. Era una bomba de tiempo política. Sus hijos mayores estaban entrando en política. Joseph Jr. sería presidente algún día. Pero ¿qué pasaría si los periódicos descubrían que había una hija Kennedy discapacitada, incontrolable, posiblemente promiscua? El escándalo destruiría todo. En 1941, Joseph tomó una decisión. Rosemary tenía 23 años. Sin consultar a Rose, sin avisar a sus otros hijos, Joseph autorizó una lobotomía cerebral. El procedimiento era experimental, brutal, casi medieval. Los doctores Walter Freeman y James Watts insertarían instrumentos quirúrgicos a través de las cuencas oculares de Rosemary mientras ella estaba despierta. Destruirían partes de su cerebro frontal para calmarla. La cirugía fue un desastre catastrófico. Rosemary entró al quirófano como una mujer joven con discapacidad leve. Salió como un vegetal humano. No podía caminar sin ayuda. No podía hablar coherentemente. Era incontinente. Su capacidad mental había retrocedido a la de una niña de 2 años. Joseph había ordenado que arreglaran a su hija. En cambio, la habían destruido. Joseph escondió a Rosemary en St. Coletta School en Wisconsin, a más de 1000 millas del compound. Le dijo a la familia que Rosemary estaba enseñando a niños con necesidades especiales. En el Midwest, prohibió las visitas. Rosemary pasó los siguientes 60 años institucionalizada, olvidada, borrada de la historia oficial de la familia. Solo Rose tenía permitido visitarla ocasionalmente, y cuando lo hacía regresaba al compound con los ojos rojos de tanto llorar. La verdad sobre Rosemary no se hizo pública hasta la década de 1980, casi 40 años después. Cuando los periodistas finalmente investigaron, el mundo se horrorizó.
Joseph Kennedy había mutilado a su propia hija para proteger su imagen política. Muchos creen que la maldición Kennedy comenzó en ese quirófano en 1941. Que el primer crimen del arquitecto no fue robar ni mentir, ni hacer tratos con la mafia. Fue sacrificar a su propia hija en el altar de la imagen perfecta. Y según esta teoría, todo lo que vino después, cada muerte, cada tragedia, cada lágrima derramada en el compound, fue el precio que Joseph pagó por ese pecado original. Rosemary murió en 2005 a los 86 años, habiendo pasado 64 años institucionalizada sola, olvidada por el padre que la destruyó. Y si la lobotomía de Rosemary fue el primer crimen del arquitecto, la muerte de Joseph Jr. fue su primer castigo. Joseph Patrick Kennedy Jr. nació el 25 de julio de 1915, el primogénito, el heredero perfecto. Era todo lo que Joseph Sr. soñaba. Alto apuesto, carismático, inteligente. Capitán del equipo de fútbol en Harvard, estudiante de derecho brillante, un líder natural que hacía que las personas lo siguieran sin cuestionar. Desde que Joe Jr. pudo entender palabras, su padre le repitió la misma profecía: tú serás el primer presidente católico de Estados Unidos. Y Joe Jr. lo creyó. Era su destino, su obligación, la razón de su existencia. Su hermano John vivía completamente en su sombra. Jack era el enfermizo, el débil, el que siempre estaba en cama con alguna infección. En las cenas del compound, cuando Joseph Sr. preguntaba sobre logros, Joe Jr. siempre tenía la mejor respuesta. Jack aprendió a sentarse en silencio y desaparecer. ¿Por qué no puedes ser más como Joe? Era la pregunta que Jack escuchaba constantemente. La respuesta era simple: nadie podía ser como Joe Jr. Ni siquiera Joe Jr. podía mantener ese estándar imposible para siempre. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Joe Jr. se enlistó inmediatamente en la Marina. Se convirtió en piloto de bombarderos, B-24 Liberator. Voló misiones peligrosas sobre el Canal de la Mancha y el Atlántico. Para finales de julio de 1944, Joe Jr. había completado 25 misiones, suficiente para regresar a casa con honores. Pero entonces sucedió algo que cambió todo. Su hermano Jack, el enfermizo, el débil, se convirtió en héroe nacional cuando su barco PT-109 fue hundido, y Jack salvó a su tripulación nadando durante horas, arrastrando a un marinero herido con los dientes. Los periódicos llamaron a Jack héroe. Joseph Sr. estaba orgulloso, y Joe Jr., el heredero perfecto, de repente ya no era suficiente. Si Jack podía ser héroe de guerra, entonces Joe Jr. tenía que hacer algo aún más grande. Tenía que demostrar que seguía siendo el primero. Tenía que probar que merecía la atención de su padre. El 12 de agosto de 1944, Joe Jr. se ofreció voluntario para Operation Aphrodite, una de las misiones más suicidas de la guerra. El plan era cargar un bombardero B-24 con 10 toneladas de explosivos, volar hacia búnkers nazis en Francia, y luego el piloto saltaría en paracaídas antes de que el avión controlado remotamente impactara el objetivo. Era extremadamente peligroso. La mayoría de los pilotos que lo intentaron murieron. Joe Jr. no tenía que hacerlo. Ya había cumplido su deber. Pero se ofreció de todos modos. A las 6:20 de la tarde, sobre los cielos de Suffolk, Inglaterra, el B-24 de Joe Jr. explotó prematuramente. La detonación fue tan violenta que desintegró completamente el avión y todo dentro de él. Testigos en tierra dijeron que parecía una segunda puesta de sol. No se encontró cuerpo, no se encontraron restos identificables. Joseph Patrick Kennedy Jr. simplemente dejó de existir en un destello de luz y fuego. En el compound, 2 sacerdotes llegaron con la noticia. Rose comenzó a gritar y no pudo parar durante horas. Joseph Sr. se quedó completamente inmóvil, en shock, sin poder hablar. Un empleado que estaba presente ese día recordaría después: fue como si le hubieran arrancado el corazón del pecho mientras seguía vivo. ¿Por qué Joe Jr. se ofreció voluntario para una misión suicida cuando ya había completado su servicio? La respuesta está en la última carta que escribió a su padre. Necesito hacer algo grande para ti, papá. Jack es el héroe ahora. Yo tengo que ser más. El arquitecto había diseñado al heredero perfecto. Pero los diseños perfectos rara vez sobreviven cuando la presión es demasiada. Joe Jr. murió intentando alcanzar un estándar imposible que su propio padre había creado. 4 meses después de la muerte de Joe Jr., otra tragedia sacudió al compound, y esta vez fue una hija quien intentó escapar de la fortaleza.
Kathleen Agnes Kennedy, nacida en 1920, era conocida por todos como Kik. Era la más encantadora de las hijas Kennedy. Hermosa, divertida, rebelde de maneras que sus hermanas nunca se atrevieron a hacer. Mientras Eunice, Patricia y Jean obedecían las reglas de Rose sobre modestia católica, Kik usaba faldas cortas y bailaba hasta el amanecer. No le importaba lo que pensaran los demás, y eso en una familia obsesionada con la imagen era peligroso. Durante la Segunda Guerra Mundial, Kik trabajó en Londres para la Cruz Roja. Ahí conoció a William Cavendish, marqués de Hartington, heredero del duque de Devonshire. Billy era todo lo que los Kennedy no eran: aristocracia inglesa antigua, inmensamente rico y protestante. Cuando Kik le dijo a Rose que quería casarse con él, su madre respondió con palabras que Kik nunca olvidaría: preferiría verte muerta que casada con un protestante. Joseph Sr. también se opuso, pero más suavemente. Entendía el amor de maneras que Rose nunca pudo. Pero Rose era inflexible. Casarse fuera de la fe católica era traicionar a Dios, traicionar a la familia, traicionar todo lo que los Kennedy representaban. Kik eligió el amor sobre la obediencia. El 6 de mayo de 1944 se casó con Billy en una ceremonia civil. Rose se negó a asistir. Joseph envió un telegrama de felicitaciones en secreto, pero no fue a Londres. El matrimonio duró 4 meses. En septiembre de 1944, el mismo año que murió Joe Jr., Billy fue asesinado en combate en Bélgica. Kik quedó viuda a los 24 años. Regresó a América destrozada. Rose, en lugar de consolarla, le dijo: «Es el castigo de Dios por tu desobediencia». Kik no volvió a hablar con su madre durante meses. Para 1948, Kik había regresado a Inglaterra e intentaba reconstruir su vida. Comenzó una relación con Peter Fitzwilliam, el 8º conde Fitzwilliam. El problema era que Peter estaba casado en proceso de divorcio. Para Rose, esto era aún peor que la primera vez. Protestante y divorciado. Rose amenazó con desheredar completamente a Kik. Joseph Sr. intentó razonar con su hija por teléfono pidiéndole que reconsiderara. Kik decidió volar a Francia para encontrarse con su padre en persona y convencerlo de que Peter era un buen hombre. El 13 de mayo de 1948, Kik y Peter abordaron un avión privado desde París hacia la Riviera Francesa. El clima estaba malo. La visibilidad era pobre. Los pilotos deberían haber cancelado el vuelo. No lo hicieron. El avión se estrelló contra las montañas Cevennes en el sur de Francia. Kik murió instantáneamente. Tenía 28 años. Rose se negó a asistir al funeral. Dijo públicamente: «Ella eligió su camino. Que Dios la juzgue». Joseph Sr. voló a Inglaterra, solo lloró en el funeral de su hija favorita y regresó al compound sin hablar con Rose durante semanas. Kik fue enterrada en Inglaterra, lejos de su familia como había vivido. La 4ª hija del arquitecto fue la única que intentó destruir los planos y pagó el precio. Ella vio la trampa y corrió, pero no puedes correr más rápido que una maldición construida en tu propia sangre. Con el heredero perfecto muerto, la hija rebelde estrellada en Francia, el arquitecto solo tenía una esperanza: el segundo hijo enfermo, John. Y lo que vino después cambió América para siempre. Jack Kennedy nació el 29 de mayo de 1917, el hijo que nunca debió brillar. Era débil, enfermo, un catálogo médico de problemas crónicos, enfermedad de Addison que destruía sus glándulas suprarrenales, dolor de espalda tan severo que algunos días no podía levantarse de la cama, colitis, infecciones urinarias constantes, alergias a casi todo. Los doctores le daban pocos años de vida. Joseph Sr. apenas le prestaba atención. ¿Para qué invertir en el hijo que probablemente moriría joven? Pero cuando Joe Jr. explotó sobre Inglaterra, todo cambió. «Ahora me toca a mí», le dijo Jack a un amigo. Ya no era el segundo hijo, era el único hijo varón saludable que quedaba. Y Joseph Sr., devastado pero implacable, redirigió toda su maquinaria de ambición hacia Jack. «Tú serás presidente», le dijo. No era una predicción, era una orden. Jack ya tenía algo que Joe Jr. nunca tuvo: una historia de héroe de guerra real. En 1943, su barco patrullero PT-109 fue partido en dos por un destructor japonés en el Pacífico Sur. Jack salvó a su tripulación nadando durante 3 millas, arrastrando a un marinero herido con una correa entre los dientes. Cuando los periódicos publicaron la historia, Jack se convirtió en sensación nacional. Joseph Sr., siempre el estratega, usó sus conexiones en Hollywood para convertir el incidente en película y asegurar que el heroísmo de Jack nunca fuera olvidado.
En 1946, Jack ganó su primer puesto en el Congreso a los 29 años. En 1952, se convirtió en senador de Massachusetts, derrotando a Henry Cabot Lodge Jr. En 1953, se casó con Jacqueline Bouvier, una mujer tan hermosa y elegante que las cámaras la amaban casi tanto como a él. Y en 1960, Jack hizo lo imposible. Se convirtió en el 35º presidente de Estados Unidos, el primer católico en la historia americana, a los 43 años. La noche de la victoria, el 9 de noviembre de 1960, el compound explotó en celebración. Toda la familia estaba ahí. Las cámaras de televisión transmitieron globalmente, mientras los Kennedy corrían por el césped, sonriendo, abrazándose, celebrando la culminación de 40 años de ambición de Joseph. El arquitecto se paró en la terraza sonriendo. Lo había logrado. Un católico irlandés en la Casa Blanca. La puerta más grande de todas finalmente derribada. Pero detrás de la imagen perfecta de Camelot estaba la realidad más oscura. Jack sufría tanto dolor de espalda que su doctor personal, Max Jacobson, lo inyectaba diariamente con cócteles de anfetaminas y analgésicos. Jack era adicto funcional a las drogas. Peor aún, era adicto al sexo. Marilyn Monroe en la Casa Blanca. Judith Campbell, quien simultáneamente era amante de Jack y del jefe mafioso Sam Giancana. Empleadas de la Casa Blanca, actrices, reporteras. Más de 30 mujeres documentadas durante su presidencia. Jackie lo sabía. Como Rose, antes que ella, eligió el silencio. Sonreía para las cámaras, criaba a sus hijos y lloraba en privado. El director del FBI, Edgar Hoover, tenía archivos completos sobre las infidelidades de Jack y los usaba para mantener su propio poder. Las conexiones de Jack con la mafia a través de Judith Campbell ponían en riesgo la seguridad nacional. Pero nada de esto era público. La imagen de Camelot permanecía intacta. Políticamente, Jack enfrentaba crisis tras crisis. La invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961 fue un desastre humillante. La crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962 llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. El movimiento por los derechos civiles explotaba en las calles. Pero Jack tenía carisma, tenía juventud, tenía las palabras correctas. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. América lo amaba. El 22 de noviembre de 1963, Jack voló a Dallas, Texas para prepararse para la campaña de reelección de 1964. Jackie lo acompañaba usando un traje rosa Chanel y un sombrero pillbox rosa. La caravana presidencial atravesaba Dealey Plaza en un auto convertible de techo abierto. Jack sonreía. Jackie saludaba. Eran las 12:30 de la tarde. 3 disparos sonaron desde el Texas School Book Depository. El primero falló o rozó el hombro. El segundo atravesó el cuello de Jack. El tercero le voló la parte posterior del cráneo. Jackie gritó: «Le han volado la cabeza». Intentó salir del auto gateando sobre el maletero, intentando recoger pedazos del cráneo de su esposo. El agente del servicio secreto, Clint Hill, saltó al auto en movimiento y empujó a Jackie de vuelta al asiento. Ella cubrió la cabeza destrozada de Jack con su cuerpo mientras el auto aceleraba hacia el hospital. En el Parkland Memorial Hospital, los doctores trabajaron desesperadamente. Era inútil. A la 1 de la tarde, John Fitzgerald Kennedy fue declarado muerto. Tenía 46 años. Jackie se negó a dejar el cuerpo. Se negó a cambiarse el traje rosa empapado de sangre. «Quiero que vean lo que le han hecho», dijo. Lee Harvey Oswald fue arrestado a la 1:30 de la tarde. 2 días después, el 24 de noviembre, Jack Ruby disparó y mató a Oswald en vivo por televisión, mientras la policía lo trasladaba. El mundo observó en shock. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién más estaba involucrado? Las preguntas nunca serían respondidas completamente. El 25 de noviembre, millones vieron el funeral. La imagen que rompió corazones fue John Jr. de 3 años, cumpliendo años ese día, saludando militarmente, cuando el ataúd de su padre pasó frente a él. Jackie, todavía con compostura sobrehumana, caminó detrás del ataúd. No lloró públicamente, pero cuando regresó al compound, semanas después se sentó sola en el muelle donde Jack navegaba y lloró durante horas. En el compound, Joseph Sr. observó todo desde su silla de ruedas. Había sufrido un derrame cerebral masivo en 1961 que lo dejó paralizado y sin habla. No podía gritar, no podía llorar en voz alta.
Solo podía sentarse ahí, lágrimas corriendo por su rostro, viendo la televisión transmitir el asesinato de su segundo hijo. Un asistente que estuvo presente dijo, señalaba la televisión y gemía. Era el sonido más horrible que he escuchado. La obra maestra del arquitecto alcanzó la cima del poder mundial, y desde esa cima cayó con un disparo que resonó en cada habitación del compound. El compound que había celebrado la victoria en 1960, ahora era museo del dolor. La habitación de Jack se cerró. Su velero Victura quedó amarrado en el muelle sin que nadie se atreviera a tocarlo. Los jardines donde John Jr. jugaba quedaron en silencio. Fue la mafia vengándose porque Bobby, el fiscal general, los perseguía después de que ayudaron a ganar la elección. ¿Fue la CIA porque Jack planeaba investigar operaciones oscuras? ¿O fue simplemente la maldición del arquitecto cobrándose otro hijo? El arquitecto paralizado y mudo pensó que ya había pagado su precio. 3 hijos muertos. Pero la maldición que él mismo construyó no había terminado. Y exactamente 5 años después, volvió a golpear. Robert Francis Kennedy nació el 20 de noviembre de 1925, el 7º hijo. Bobby era pequeño, tímido de niño, siempre a la sombra de sus hermanos mayores, pero tenía algo que los demás no tenían: una intensidad moral que bordeaba el fanatismo. Cuando Bobby creía en algo, lo perseguía con ferocidad absoluta, y la persona en quien más creía era su hermano Jack. Cuando Jack se convirtió en presidente en 1961, nombró a Bobby fiscal general de Estados Unidos. Bobby tenía solo 35 años, el fiscal general más joven en la historia, y desde ese puesto, Bobby declaró guerra a la mafia, la misma mafia con la que su padre había hecho negocios décadas atrás. Persiguió a Jimmy Hoffa, Carlos Marcello, Sam Giancana. La ironía era brutal. Joseph había construido su fortuna con criminales. Su hijo ahora intentaba destruirlos. Cuando Jack fue asesinado, Bobby se derrumbó completamente. «Pensé que irían por uno de nosotros», le dijo a un amigo. Pero Jack se alejó de la política durante meses deprimido, cuestionando si valía la pena continuar. Pero eventualmente volvió, senador de Nueva York en 1965, y en 1968 decidió hacer lo que Jack había hecho: postularse para presidente. La campaña de Bobby era diferente a la de Jack, menos calculada, más apasionada. Bobby hablaba por los pobres, los negros, los olvidados. Algunos hombres ven las cosas como son y preguntan por qué. Yo sueño cosas que nunca fueron, y pregunto por qué no. América, devastada por Vietnam y los asesinatos de Martin Luther King Jr., vio en Bobby una esperanza de redención. El 5 de junio de 1968, Bobby ganó la primaria de California. Era casi medianoche cuando subió al podio del Hotel Ambassador en Los Ángeles para dar su discurso de victoria. La nominación demócrata estaba a su alcance. La Casa Blanca era posible. Por un momento parecía que el apellido Kennedy volvería a la cima. Bobby terminó su discurso y bajó del escenario. En lugar de salir por la ruta principal, sus asistentes lo dirigieron a través de la cocina del hotel, un atajo hacia la sala de prensa. Bobby caminó entre empleados del hotel, estrechando manos, sonriendo. Era pasada la medianoche, técnicamente el 6 de junio. Siran Siran, un palestino de 24 años, apareció de la nada. Sacó una pistola calibre 22. Disparó 8 veces. Una bala entró en la cabeza de Bobby desde 3 centímetros de distancia. Bobby cayó al suelo de la cocina. «Oh, no, no, no», susurró. Su esposa Ethel se arrodilló junto a él gritando, «¡Denle aire!». Juan Romero, un empleado del hotel de 17 años, levantó la cabeza de Bobby y le dio un rosario. Un fotógrafo capturó el momento: Bobby en el suelo, sangre expandiéndose, Romero rezando. Bobby fue transportado al Good Samaritan Hospital. Los doctores operaron desesperadamente. 26 horas después, el 6 de junio de 1968 a la 1:44 de la madrugada, Robert Francis Kennedy murió. Tenía 42 años. Exactamente 5 años después de que su hermano Jack fuera asesinado. En el compound, Joseph estaba en su silla de ruedas, incapaz de hablar, viendo la televisión transmitir el segundo asesinato de un hijo. Un asistente recordó. Señaló las fotos en la pared de Joe Jr., Jack y Bobby. Luego golpeó el brazo de la silla una y otra vez. Estaba llorando sin hacer sonido. 3 de 9 hijos, todos muertos. En el funeral en Arlington, Ted Kennedy, el único hijo varón sobreviviente, dijo: «Mi hermano no necesitaba ser idealizado en la muerte más de lo que necesitaba ser idealizado en la vida. El amor que dio vive en nuestros corazones». Pero Ted sabía la verdad. Ahora él era el último.
Y la pregunta que lo perseguiría el resto de su vida era simple. ¿Cuándo le tocaría a él? Bobby fue enterrado junto a Jack en Arlington. Los hermanos reunidos en la muerte como nunca pudieron estarlo en vida. Un año después de la muerte de Bobby Ted Kennedy, el último hijo varón demostró que la maldición no solo mata, a veces transforma a los sobrevivientes en fantasmas vivientes. Edward Moore Kennedy nació el 22 de febrero de 1932, el bebé de la familia. Ted nunca debió cargar el peso del apellido. Ese era el trabajo de Joe Jr., luego de Jack, luego de Bobby. Ted era el hijo que podía ser simplemente normal. Pero para 1969, Ted era el último hijo varón Kennedy vivo. Todo el peso de la dinastía cayó sobre sus hombros, y Ted no era Joe Jr. No tenía el carisma de Jack ni la intensidad moral de Bobby. Ted era buen senador, pero no era material presidencial. Todos lo sabían, especialmente Ted. El 18 de julio de 1969, Ted asistió a una fiesta en la isla de Chappaquiddick, Massachusetts, cerca de Martha's Vineyard. Era una reunión para las Boiler Room Girls, las mujeres que habían trabajado en la campaña de Bobby un año atrás. Había 6 mujeres solteras y 6 hombres casados, incluido Ted. Había alcohol, había risas, y había una oscuridad en Ted que el alcohol no podía ahogar. Alrededor de las 11:15 de la noche, Ted salió de la fiesta con Mary Jo Kopechne, una secretaria de 28 años que había adorado a Bobby. Ted le dijo que la llevaría al ferry, pero tomó un camino equivocado, o quizás no fue equivocado, hacia el Dyke Bridge, un puente estrecho sin baranda sobre Poucha Pond. El Oldsmobile de Ted salió del puente, volcó y se hundió en el agua. Ted escapó a través de la ventana y nadó a la superficie. Mary Jo quedó atrapada dentro del auto. Y aquí comienza la parte que destruyó a Ted Kennedy. No pidió ayuda inmediatamente. Nadó de regreso al sitio de la fiesta 250 metros. Les dijo a sus amigos Joe Gargan y Paul Markham lo que había pasado. Los 3 regresaron al puente. Intentaron bucear para rescatar a Mary Jo. No pudieron. Ted dijo, voy a reportar esto a la policía. Pero no lo hizo. Ted nadó a través del canal de regreso a Martha's Vineyard. Regresó a su hotel. Se cambió de ropa. Habló con el recepcionista como si nada hubiera pasado. Y se fue a dormir. No llamó a la policía. No llamó a rescatistas. Se fue a dormir mientras Mary Jo estaba atrapada en el auto hundido. A las 8 de la mañana siguiente, pescadores descubrieron el auto. A las 8:45 buzos encontraron el cuerpo de Mary Jo. Estaba en una posición extraña con la cabeza en un bolsillo de aire en la parte trasera del auto. El médico forense determinó que Mary Jo pudo haber sobrevivido 2 o 3 horas en ese bolsillo de aire si alguien hubiera intentado rescatarla inmediatamente. Ted finalmente reportó el accidente a las 10 de la mañana, 9 horas después. El escándalo destruyó cualquier oportunidad de Ted de ser presidente. Fue acusado de abandonar la escena de un accidente. Recibió una sentencia de 2 meses suspendida y perdió su licencia por 1 año. Pero nunca fue procesado por homicidio involuntario. Las conexiones Kennedy lo protegieron de prisión, pero no lo protegieron del juicio público. Ted apareció en televisión nacional intentando explicarse. Estaba exhausto, en shock, confundido. Dijo, tomé malas decisiones, pero nadie le creyó completamente. La pregunta persistía, ¿por qué no pidió ayuda inmediatamente? Mary Jo estaría viva si Ted hubiera llamado a rescatistas, en lugar de pensar primero en su carrera. Ted vivió otros 40 años después de Chappaquiddick. Fue un senador efectivo, aprobó legislación importante. Pero nunca fue presidente. Nunca pudo escapar de esa noche. El último hijo del arquitecto no murió, pero su destino sí. La maldición no siempre mata. A veces transforma a los sobrevivientes en fantasmas que caminan cargando culpa el resto de sus vidas. 6 meses después de Chappaquiddick, el arquitecto cerró los ojos por última vez. Había vivido lo suficiente para ver su obra maestra convertirse en ruinas. Y lo que vio antes de morir fue brutal. Joseph Patrick Kennedy Sr. murió el 18 de noviembre de 1969, a los 81 años. Pero realmente había muerto 8 años antes, el 19 de diciembre de 1961, cuando un derrame cerebral masivo lo dejó paralizado del lado derecho y completamente incapaz de hablar. Durante esos 8 años, Joseph estuvo atrapado en su propio cuerpo, consciente de todo, pero incapaz de comunicarse, excepto con gemidos y lágrimas. Y durante esos 8 años de silencio forzado, Joseph vio morir a 3 de sus hijos.
Vio el asesinato de Jack en Dallas en 1963, transmitido en televisión, mientras él estaba en su silla de ruedas incapaz de gritar. Vio el asesinato de Bobby en Los Ángeles en 1968 otra vez en televisión, otra vez sin poder hacer nada excepto llorar. Vio a Ted destruir su carrera en Chappaquiddick en 1969, sabiendo que el último hijo que le quedaba nunca sería presidente. Personal doméstico que trabajó en el compound durante esos años cuenta historias desgarradoras. Joseph pasaba horas en su silla de ruedas mirando las fotografías en las paredes. Fotos de Joe Jr. en su uniforme de piloto de la Marina. Fotos de Kathleen en su vestido de novia. Fotos de Jack en la oficina oval. Fotos de Bobby con Ethel y sus 11 hijos. Joseph señalaba las fotos con su dedo tembloroso y gemía. Una enfermera dijo, parecía estar pidiéndoles perdón, como si quisiera decir, lo siento, lo siento, lo siento, pero las palabras no salían. 4 de 9 hijos muertos. Joe Jr. en 1944. Kathleen en 1948. Jack en 1963. Bobby en 1968. El arquitecto que había querido construir una dinastía que durara siglos, había visto a su imperio colapsar en 24 años. Y lo peor era que Joseph sabía la verdad que nunca podría decir en voz alta, él los había matado. No con sus manos, sino con su filosofía. Los Kennedy no pierden. Ganar es lo único que importa. No queremos perdedores aquí. Esas palabras habían enviado a Joe Jr. a una misión suicida. Esas palabras habían presionado a Jack hasta el punto de autodestrucción. Esas palabras habían creado la trampa que destruyó a todos sus hijos. El 18 de noviembre de 1969, a las 11 de la mañana, Joseph murió en el compound, mirando hacia el océano, donde Joe Jr. había navegado tantos veranos. Ted, el único hijo varón sobreviviente, dio el elogio. Construyó un imperio, pero pagó un precio que ningún hombre debería pagar. Rose no lloró públicamente. Solo dijo, la voluntad de Dios. Rose Fitzgerald Kennedy vivió otros 26 años. Murió el 22 de enero de 1995 a los 104 años, una de las matriarcas más longevas de familias presidenciales americanas. Pero los últimos años de Rose fueron una crueldad. La demencia borró su memoria. A veces preguntaba, ¿dónde está Jack? El personal le decía, en Washington, señora. Rose sonreía. Ah, sí, mi hijo, el presidente. Otros días preguntaba, ¿cuántos hijos tengo? El personal no sabía qué responder. Después de la muerte de Rose, encontraron su diario. En las últimas páginas escritas con letra temblorosa, estaba esta frase repetida docenas de veces. ¿Qué hicimos para merecer esto? 4 hijos. Dios mío, 4. El compound se convirtió en mausoleo viviente mucho antes de que Rose muriera. Un cementerio con vista al mar donde fantasmas caminaban por habitaciones vacías. Pero la maldición que el arquitecto selló en los cimientos del compound no murió con él. Pasó a la siguiente generación como herencia envenenada. Y lo que vino después demostró que algunos destinos son genéticos. Joseph tuvo 9 hijos. Esos 9 hijos tuvieron 29 nietos. De esos 29, más de 15 murieron jóvenes o trágicamente. La tasa estadística normal para una familia rica, con acceso a la mejor atención médica del mundo, sería 2 o 3 muertes prematuras. La tasa Kennedy fue 15. No es coincidencia, es patrón. David Anthony Kennedy nació en 1955, el cuarto hijo de Bobby y Ethel. Tenía 12 años cuando todo cambió. El 5 de junio de 1968. David estaba en su habitación de hotel en Los Ángeles viendo televisión. Vio a su padre dar el discurso de victoria en California. Vio a su padre bajar del escenario. Y luego vio las noticias especiales interrumpir la programación. Su padre había recibido un disparo. David vio las imágenes de Bobby en el suelo de la cocina del hotel, sangrando, muriendo. David nunca se recuperó de esa imagen. Comenzó con marihuana en la adolescencia, luego LSD y cocaína. Para los 20 años era adicto a la heroína. Su familia intentó múltiples rehabilitaciones. Nada funcionó. El 23 de abril de 1984, David fue encontrado muerto en una habitación del Brazilian Court Hotel en Palm Beach, Florida. Sobredosis de cocaína, Demerol y Mellaril. Tenía 28 años. En su diario encontrado después había escrito: cada vez que cierro los ojos veo a papá cayendo. Han pasado 16 años y todavía lo veo. Soy un Kennedy. Estoy maldito. No importa qué haga.
Michael Lemoyne. Kennedy, el sexto hijo de Bobby, parecía tener vida más estable. Abogado exitoso, casado, 6 hijos. Pero en 1997 explotó un escándalo. Michael había tenido una relación sexual con la niñera de sus hijos cuando ella tenía 14 años. El escándalo era nacional. Su matrimonio colapsó. La investigación criminal se acercaba. El 31 de diciembre de 1997, Michael estaba en Aspen, Colorado, jugando esquí fútbol con su familia, una de esas tradiciones competitivas brutales que Joseph había comenzado décadas atrás. Michael esquiaba demasiado rápido, no prestando atención, como si estuviera huyendo de algo. Chocó contra un árbol a velocidad completa. Fractura de cráneo. Muerte instantánea. Tenía 39 años. Un testigo dijo: iba demasiado rápido, como si estuviera tratando de escapar. Los Kennedy siempre van demasiado rápido. Pero la muerte que más rompió corazones fue la de John Fitzgerald Kennedy Jr. John, nacido el 25 de noviembre de 1960, 17 días después de que su padre ganara la presidencia, era el niño más famoso de América. El mundo lo vio saludar militarmente en el funeral de su padre a los 3 años. Creció como el príncipe de Camelot. Extremadamente guapo, la revista People lo nombró el hombre más sexy del mundo. Era abogado, aunque no particularmente exitoso. Fundó la revista George sobre política. Se casó con Caroline Bessette en 1996 y constantemente enfrentaba la pregunta: ¿cuándo te postularás para Senado, para presidente? John Jr. amaba volar. Como su tío Joe Jr. 50 años antes. Obtuvo su licencia de piloto, pero era relativamente inexperto. Solo 310 horas de vuelo. No estaba calificado para volar usando solo instrumentos. El 16 de julio de 1999, John Jr. decidió pilotar su avión Piper Saratoga desde New Jersey hacia Martha's Vineyard. Llevaba a su esposa Caroline y a la hermana de Caroline, Lauren. Las condiciones eran malas. Noche, neblina, visibilidad pobre. John Jr. no estaba certificado para volar en esas condiciones. Pero los Kennedy no cancelan. Los Kennedy no admiten limitaciones. A las 9:41 de la noche, el radar perdió contacto con el avión cerca de Martha's Vineyard. El avión había entrado en una espiral mortal y se estrelló en el Océano Atlántico. Los 3 murieron instantáneamente. Durante 5 días el mundo observó la búsqueda desesperada. El 21 de julio los cuerpos fueron encontrados en los restos del avión a 50 pies bajo el agua. John Jr. tenía 38 años, Caroline 33, Lauren 34. Ted Kennedy, ya viejo y enfermo, dio el elogio. La maldición nunca termina. Nunca, lloró. Pensé que con mi generación terminaría. Pero John no pudo continuar. El nieto perfecto del arquitecto, el hijo del presidente asesinado, el príncipe de Camelot, había caído del cielo exactamente como su tío Joe Jr. En 1944. 55 años después, el patrón se repitió. Saoirse. Roisin Kennedy Hill, nieta de Bobby, parecía tener todo. Inteligente activista, estudiante en Boston College, pero luchaba con depresión severa. Escribió un ensayo público sobre su salud mental. En su diario privado escribió: siento que cargo la maldición Kennedy. No importa qué haga, la sombra me persigue. A veces pienso que sería mejor no ser Kennedy. El 1 de agosto de 2019, Saoirse fue encontrada muerta en el compound, en la casa de su abuela Ethel. Sobredosis accidental de alcohol, metadona y Prozac. Tenía 22 años. Murió en el lugar que supuestamente debía protegerla. La fortaleza del arquitecto se había convertido en su tumba. La tragedia más reciente fue Maeve Kennedy Townsend McKean y su hijo Gideon. Maeve, 40 años, era abogada de derechos humanos, directora de Georgetown's Global Health Initiative, madre de 3. El 2 de abril de 2020, durante la pandemia de COVID, Maeve y su hijo Gideon, de 8 años, salieron en canoa en la bahía Chesapeake para recuperar una pelota. No llevaban chalecos salvavidas, solo iban a estar 5 minutos. Pero el viento de 40 millas por hora y las corrientes fuertes arrastraron la canoa mar adentro. La familia en la orilla gritó. Llamaron a la guardia costera. Durante 5 días buscaron. El 7 de abril encontraron los cuerpos a 25 pies de profundidad. Maeve estaba abrazando a Gideon. El médico forense dijo: ella lo abrazó hasta el final tratando de protegerlo. Murieron juntos, madre protegiendo hijo hasta el último segundo. 15 muertes prematuras en 2 generaciones.
heroína, esquí, aviones, ahogamiento, sobredosis en el compound mismo. Los nietos heredaron el apellido del arquitecto, la fortuna del arquitecto, la fama del arquitecto y la maldición que el arquitecto había sellado en los cimientos del compound. Y así el compound que el arquitecto construyó como símbolo de poder se transformó en lo que es hoy, un cementerio de ambiciones rotas, un monumento al precio del privilegio, una fortaleza que no protege a nadie. El Kennedy Compound todavía está en pie en Hyannisport, 6 acres de tierra privilegiada junto al Océano Atlántico. 9 edificios principales, casas blancas con techos de tejas oscuras. Desde afuera sigue siendo hermoso, casi perfecto como una postal de verano americano. Pero si te acercas, si cruzas las verjas y miras a través de las ventanas, descubres la verdad. La casa principal donde Joseph y Rose vivieron ahora pertenece a Vicky Kennedy, viuda de Ted. Está parcialmente abierta para eventos ocasionales de la familia, pero la mayoría de las habitaciones permanecen cerradas. El comedor donde Joseph presidía sus interrogatorios tiene sillas vacías. La habitación de Rose está preservada con rosarios por todas partes, como si todavía estuviera rezando por hijos muertos. La terraza donde Joseph observaba las Kennedy Olympics ahora mira hacia un césped vacío donde ya no corre nadie. La casa de JFK fue vendida fuera de la familia. Había demasiados fantasmas para que los Kennedy quisieran mantenerla. Los nuevos propietarios reportan sentir presencias. La habitación donde Jack planeó su campaña presidencial está vacía. El escritorio donde firmó documentos como senador fue removido. Solo quedan paredes blancas y el eco de ambiciones muertas. La casa de Bobby, donde Ethel vivió hasta su muerte en 2024, ahora está silenciosa. 11 hijos crecieron ahí. El jardín donde jugaban está cubierto de maleza. Las ventanas están oscuras. Es como si la casa misma estuviera de luto. El muelle privado todavía tiene el velero Victura de JFK amarrado. Nadie lo ha navegado en décadas. Está preservado como reliquia, pero se está pudriendo lentamente. Residentes locales dicen que por las noches escuchan el velero crujir como si alguien estuviera navegando, pero cuando miran, no hay nadie ahí. Los jardines donde las Kennedy Olympics se realizaban cada verano están perfectamente mantenidos por jardineros profesionales, pero están vacíos. El césped verde brillante sin niños corriendo se siente como una película en pausa. La cancha de tenis tiene la red rota. Nadie ha jugado ahí en años. La playa privada donde generaciones de Kennedy nadaron y construyeron castillos de arena está desierta excepto por turistas ocasionales que toman fotos desde lejos, porque el compound se ha convertido en atracción turística involuntaria. Tours en barco pasan frente a la propiedad varias veces al día. Los guías señalan las casas y cuentan las tragedias como si estuvieran narrando un tour de crímenes históricos. Aquí vivió la familia más poderosa de América, dicen. 4 hijos muertos violentamente, 15 nietos muertos jóvenes, la casa más maldita de América. Los turistas toman fotos, algunos se santiguan. Tours a pie en Hyannis incluyen paradas cerca del compound. Los guías cuentan cada muerte con detalle mórbido. Algunos turistas preguntan si pueden entrar. La respuesta siempre es no. El compound es privado, pero desde la calle puedes ver las casas blancas, y si miras lo suficiente puedes sentir el peso. Personal doméstico retirado hablando anónimamente cuenta historias que asustan. Trabajé ahí 30 años, dijo uno. Cada año la casa se sentía más pesada. A veces escuchaba risas de niños donde no había niños. Las habitaciones cerradas. Es mejor no abrirlas. Vecinos reportan escuchar voces desde el compound cuando el viento sopla en verano. No son voces de gente viva, son ecos. Guardias de seguridad admiten que no les gusta el turno nocturno. Las luces se encienden solas en casas vacías, dijo uno. El compound ya no es un hogar. Es un museo del dolor. Cada habitación es una exhibición de tragedia. Cada ventana mira hacia un funeral. Cada jardín esconde una tumba. La fortaleza del arquitecto sigue en pie, pero ya no protege a nadie. Es un monumento al precio del poder, una advertencia arquitectónica de que no importa cuán altas construyas tus paredes, no puedes protegerte de una maldición que tú mismo creaste. Lo que nos lleva a la pregunta que ha obsesionado a historiadores, psicólogos y hasta parapsicólogos durante décadas. ¿Es real la maldición Kennedy? Y si lo es, ¿quién la creó? 60 años, 4 hijos, 15 nietos, incontables tragedias. La respuesta es sí. La maldición Kennedy es real.
Pero la pregunta correcta no es si existe, sino quién la creó. Algunos creen en una maldición sobrenatural. Señalan la lobotomía de Rosemary en 1941 como el pecado original, el momento en que Joseph Kennedy ofendió a Dios mutilando a su propia hija por vanidad. Otros apuntan al dinero ilícito de la prohibición, las conexiones con la mafia, sugiriendo que Joseph hizo algún pacto oscuro para obtener poder, y sus descendientes pagaron el precio. Las estadísticas parecen apoyar algo anormal. 4 de 9 hijos muertos violentamente representa 44%. La tasa normal para familias ricas es 0 a 1%. 15 nietos muertos prematuramente cuando la tasa esperada sería 2 o 3. Es 5 veces más alta que el promedio. Y luego están los patrones extraños. Robert asesinado exactamente 5 años después de John. Ambos candidatos presidenciales, ambos baleados en la cabeza. Joe Jr. y JFK Jr., ambos muertos en el aire. Kathleen y JFK Jr., ambos en accidentes aéreos. Demasiadas coincidencias para ser solo azar, argumentan los creyentes. Pero la explicación más convincente no es sobrenatural, es psicológica. Joseph Kennedy construyó un sistema donde ganar era lo único que importaba. Los Kennedy no pierden, repetía constantemente. No queremos perdedores aquí. Las cenas familiares eran interrogatorios donde solo los exitosos recibían atención. Perder significaba invisibilidad, y para un niño la invisibilidad de tu padre es peor que cualquier castigo físico. Joseph no amaba a sus hijos incondicionalmente. Amaba sus logros. Si ganabas, existías. Si perdías, no eras nada. Esta filosofía brutal creó una generación de hijos que tomaban riesgos temerarios para probarse. Joe Jr. se ofreció voluntario para una misión suicida cuando ya había completado su servicio, porque su hermano enfermo se había convertido en héroe, y Joe necesitaba superarlo. JFK Jr. voló en condiciones peligrosas sin certificación adecuada, porque el mundo esperaba que fuera perfecto como su padre. Michael Kennedy murió esquiando temerariamente jugando el mismo juego competitivo brutal que su abuelo había inventado. No era maldición externa, era presión interna transmitida generacionalmente. La adicción se convirtió en escape. David Kennedy se inyectaba heroína para olvidar la imagen de su padre muriendo en televisión. Saoirse se tomaba alcohol y drogas para escapar del peso del apellido. Su diario decía, «Siento que cargo la maldición Kennedy. No importa que haga, la sombra me persigue». Ted Kennedy bebía para olvidar a 3 hermanos muertos. El patrón era claro: trauma, presión insoportable, adicción, muerte. El privilegio también fue veneno. Riqueza y poder significaban acceso a drogas, alcohol, riesgos sin consecuencias inmediatas. Ted dejó morir a Mary Jo Kopechne y no fue a prisión porque las conexiones Kennedy lo protegieron. Michael enfrentó un escándalo por conducta inapropiada con una menor de edad y casi evita cargos. Los Kennedy aprendieron que las reglas no aplicaban para ellos, lo que creó sensación de invencibilidad, que terminó matándolos. Podemos hacer cualquier cosa, pensaban, hasta que no podían. Hay una tercera teoría, la maldición del privilegio estructural. Joseph construyó un imperio sobre fundamento corrupto. Dinero de la prohibición, conexiones mafiosas, elecciones potencialmente manipuladas. No puedes construir catedral sobre cementerio y esperar que permanezca en pie. La siguiente generación heredó el apellido, la fortuna, la fama, pero no heredó estructura de apoyo emocional, propósito real o amor incondicional. Era como dar un Ferrari a un niño sin enseñarle a manejar. Comparado con otras dinastías, el contraste es revelador. Los Rockefeller construyeron sobre petróleo, pero también sobre filantropía e instituciones. Fundaron universidades, museos, fundaciones, que sobreviven generaciones después. Los Rothschild construyeron sobre banca, pero también sobre estructura familiar sólida y valores transmitidos. Siglos después todavía son prósperos. Los Kennedy construyeron sobre individuos brillantes sin sistema de soporte. Cuando JFK murió, no había siguiente JFK. Cuando Bobby murió, Ted no pudo llenar el vacío. El imperio era fantasía mantenida por carisma. Cuando el carisma murió, quedó vacío. Pero hay una paradoja que rara vez se menciona. 3 de las hijas de Joseph vivieron vidas largas y relativamente tranquilas. Eunice Kennedy Shriver murió a los 88 años después de fundar las Olimpiadas Especiales. Jen Kennedy Smith vivió hasta los 92 como embajadora en Irlanda. Patricia Kennedy Lawford murió a los 82.
Las tres estuvieron cerca del poder, pero nunca compitieron directamente por él. Eunice usó el privilegio Kennedy para ayudar a personas con discapacidades. Jan sirvió como diplomática, no como líder política. Patricia se mantuvo en los márgenes. ¿Por qué sobrevivieron cuando sus hermanos cayeron? La respuesta revela la verdad sobre la maldición. En la época de Joseph, las mujeres no podían ser presidentes. Sin esa presión brutal de «serás presidente», pudieron vivir. Joseph no invirtió en ellas como invirtió en sus hijos varones, y esa negligencia fue su salvación. Las que Joseph no intentó convertir en reyes vivieron como personas. Las que no jugaron el juego del arquitecto sobrevivieron al juego. La maldición no era automática, era una elección. Los que eligieron el camino del poder cayeron. Los que eligieron servicio sin dominio sobrevivieron. La maldición Kennedy solo afecta a quienes compiten por el trono que el arquitecto construyó. La verdad brutal es esta. Joseph Kennedy construyó un sistema donde poder equivalía a amor, reputación a felicidad, victoria a identidad, imagen a vida. Y ese sistema mató a sus hijos, nietos, bisnietos. No fue Dios, no fue el diablo, no fue la mafia. Fue Joseph Kennedy. El arquitecto construyó el imperio más poderoso de América sobre un fundamento de presión psicológica, control emocional y ambición sin límites. Y cuando construyes sobre ese fundamento, el edificio siempre colapsa. La única pregunta es, ¿cuántas generaciones tarda en caer? El compound sigue hermoso visto desde afuera. Casas blancas, techos oscuros, césped perfecto, vista al océano. Pero si cruzas las verjas y entras a las habitaciones, descubres que cada una es escena de crimen. El comedor donde Joseph presidía como general tiene sillas vacías porque 4 de 9 están en cementerios. El living room, donde Rose recibió 3 telegramas de muerte. La habitación de Rosemary cerrada 83 años. El lawn donde Kennedy Olympics celebraban competencia brutal y donde Michael aprendió el juego que lo mataría. El muelle donde el velero de JFK espera a un capitán que nunca regresará. Cada espacio es tumba. Joseph Kennedy quería lo que los Rothschild tenían siglos de poder. Lo que los Rockefeller construyeron generaciones de influencia. Lo que los Medici dejaron arte, cultura, legado eterno. Quería que el apellido Kennedy durara para siempre. Pero construyó sobre arena mientras la marea subía. Los Rockefeller construyeron sobre petróleo, pero también sobre instituciones que lo sobrevivieron. Universidad de Chicago, MoMA, fundaciones filantrópicas. Los Rothschild construyeron sobre banca, pero también sobre estructura familiar y valores transmitidos por generaciones. Los Kennedy construyeron sobre individuos brillantes. Y cuando esos individuos murieron, ¿qué quedó? Solo nombres en aeropuertos, fotos en libros de historia, y un compound vacío junto al mar. Joseph falló porque construyó sin fundamento moral. Dinero de la prohibición. Conexiones mafiosas. Lobotomía de su hija. No puedes construir catedral sobre cementerio. Falló porque nunca amó incondicionalmente. Sus hijos eran instrumentos, no personas. Amor dependía de ganar, y cuando perder equivale a dejar de existir, los hijos se destruyen intentando alcanzar lo imposible. Falló porque no creó instituciones, solo fama, y la fama muere con las personas. La pregunta que persigue al compound es simple. ¿Valió la pena Joseph? ¿Valió la pena sacrificar a Rosemary? ¿Valió la pena presionar a Joe Jr. hasta la muerte? ¿Valió la pena ser padre del presidente si el presidente murió con bala en la cabeza? La respuesta está en el silencio de las habitaciones vacías en los jardines, sin risas en el velero que nadie navega. La respuesta es no, nunca valió la pena, porque Joseph tuvo todo lo que quiso: poder, fama, un presidente católico, gloria. Pero pagó con lo único que importa a sus hijos, y ese es el precio del poder sin amor. Ese es el legado del arquitecto de la maldición. Una tarde de otoño en el compound. Sin turistas. Solo viento soplando a través de jardines vacíos. Olas golpeando el muelle. El velero Victura cruje. Casas blancas con ventanas oscuras como ojos cerrados. Y si escuchas con atención, puedes oír ecos de risas de fiestas que nunca terminaron. Llantos de madres que perdieron hijos. Ambiciones que se convirtieron en tumbas. Las almas Kennedy todavía están ahí atrapadas en loop infinito, buscando aprobación de Joseph, que nunca llega. Ahora dime en los comentarios, ¿crees que la maldición Kennedy es sobrenatural o fue Joseph quien la creó con sus propias manos? Dale like si crees que el poder tiene un precio. Suscríbete porque el próximo video investiga otra mansión maldita. Comparte si crees que esta historia merece ser contada.
Porque en el Kennedy Compound la lección es clara. Puedes construir imperios, acumular fortunas, conquistar presidencias. Pero si lo construyes sobre presión sin amor, no construyes dinastía. Construyes mausoleo. Y tus hijos pagarán el precio. La historia de los Kennedy nos enseña una verdad que todos, especialmente quienes hemos vivido lo suficiente, debemos comprender: el éxito sin amor no es éxito, es una trampa para nuestros hijos. Joseph Kennedy logró todo lo que el mundo considera victorioso: dinero, poder, un hijo presidente. Pero cuando miramos el resultado final, vemos 9 casas vacías junto al mar y 4 hijos en tumbas tempranas. ¿Por qué? Porque Joseph amaba los logros más que a las personas. Porque enseñó a sus hijos que ganar era lo único que importaba, que perder significaba dejar de existir. Nosotros que ya tenemos años, sabemos algo que los jóvenes aún no entienden. Al final de la vida nadie recuerda cuánto dinero ganaste o qué posición alcanzaste. Lo que importa es si tus hijos te llaman porque quieren, no porque deben. Si tus nietos tienen recuerdos felices, no traumas. Si construiste un hogar donde el amor era incondicional, no condicional a victorias. Joseph Kennedy construyó un imperio, pero murió solo, paralizado, llorando por hijos muertos. Esa es la advertencia: puedes ganar el mundo entero y perder a tu familia. Y cuando llegas a nuestra edad, descubres que la familia era lo único que realmente importaba. No dejes a tus hijos una herencia de presión y ambición. Déjales amor, aceptación y la libertad de ser simplemente humanos.